Muy buenas noches nuevamente, entonces, estimados estudiantes. Como íbamos hablando hace un momento, hasta ahora nosotros hemos podido revisar ciertas figuras de responsabilidad, como la responsabilidad de maestros, tutores, la de padres y también la responsabilidad de aquellas personas que enseñan un determinado oficio, ¿no? Y hemos visto que la responsabilidad de padres, maestros, termina recayendo sobre los mismos en caso de encontrarse estas personas a cargo de un menor de edad, ¿no? En caso que el padre y el maestro se encuentre a cargo de una persona menor de edad, será responsable por los daños que genere esta persona menor de edad. Y si esta persona menor de edad tiene más de 10 años, que es la edad en la cual el código considera que ya tiene facultades mentales desarrolladas para conocer sobre los actos dañosos que genera, entonces el responsable, el que ha respondido el daño, el que ha reparado el daño, podrá, eh, podrá repetir, ¿no? Es decir, podrá exigir a esta persona que efectivamente ha generado el daño la, el pago de este dinero, ¿no? Hemos revisado también la responsabilidad que surge de los patrones respecto de sus empleados, de los comitentes respecto de los comisionados, y esta sería una responsabilidad civil objetiva, ¿no? A diferencia de la responsabilidad de los padres, obviamente es debatible, hemos visto, ¿no? Hay tendencias que nos dicen, no, es objetiva, no es objetiva. Respecto a la responsabilidad de los padres y responsabilidad de los maestros, existiría una culpa presunta, una culpa invigilando, una culpa ineducando que tienen que, en la que incurren estos, y estos podrán obviamente probar, al menos respecto a la culpa ineducando, que se ha educado de manera al menos óptima, ¿no? Al menor, y de esta manera podrán incluso hasta librarse de la responsabilidad. Por otro lado, por otro lado, hemos analizado, como habíamos visto, esta responsabilidad objetiva, ¿no? De los patrones respecto de los empleados. Y esta es objetiva, ¿por qué? Porque se atribuye la carga, al menos, de tener que responder por los daños generados por los empleados a los patrones, en mérito a que estos se beneficiarían de los mismos, se benefician de los actos que generan estos empleados, ¿no? Es una perspectiva de empresa. O también se establece que ellos han asumido el riesgo, ¿no? Han asumido el riesgo de responder por estos daños. Entonces, asumen el riesgo porque la ley les atribuye el riesgo, ¿no? Es un factor de atribución, entonces. De esta manera, llegamos a una temática que se refiere a la responsabilidad que emerge del hecho de las cosas, ¿no? Y tenemos diferentes perspectivas sobre los daños que se generan respecto de las cosas. Algunos nos dirán que el daño de las cosas se justifica porque no se ha realizado, bueno, la misma tiene ciertos vicios, otras nos establecen una distinción entre cosas inertes y cosas en movimiento, ¿no? Entonces, existiría solo un hecho de la cosa cuando hablamos de cosas, de, de cosas en movimiento que generen el daño. Y así tenemos diferentes perspectivas que tratan de justificar, pero vamos analizando una a una estas posibilidades, ¿no? La primera, al menos que vamos a explicar el día de hoy, es la responsabilidad que emerge por el daño ocasionado por animales. Y es que al final los animales tienen ciertos instintos y cierta fuerza dentro de sí que no siempre es previsible, ¿no? No siempre es previsible el obrar de un animal. Entonces veamos por qué uno termina haciéndose responsable por los daños generados por el animal. Se identifica este daño, este tipo de daños con una hipótesis de responsabilidad integralmente objetiva. Es decir, el propietario o aquel que se sirve del animal termina siendo responsable por los daños que genere el animal sin importar el criterio subjetivo, ¿no? No importa que alguien hubiese tenido incluso la diligencia del mejor padre de familia respecto a su animal.
Si el animal genera el daño, entonces esta persona es responsable. Obviamente hay ciertas posibilidades de eximir de la responsabilidad, ¿no? A esta persona. Vamos a ver cuáles. Pero, si es que un animal genera un daño, es responsable el propietario o aquel que se beneficia del animal. No se hace entonces ninguna referencia a la culpa, como habíamos dicho. No interesa que uno haya tenido los cuidados más grandes al cuidar al animal, sino estamos ante una figura en la cual la persona termina siendo responsable de todos modos por el daño. Más que por culpa o negligencia invigilando, tampoco hay esa culpa invigilando, ¿no? Se impone por la existencia social de hacer soportar los daños causados por animales a aquel que obtiene beneficios de ello, ¿no? Hay ciertas personas que nos beneficiamos de los animales, ¿verdad? Ustedes tienen sus mascotas, entonces se beneficiarán sentimentalmente con respecto a ellas, se beneficiarán de alguna manera, ¿no? Es decir, mediante la compañía, etcétera. Entonces, como ustedes tienen aquel beneficio respecto a sus mascotas, como también las personas se benefician de los animales para arar la tierra, por ejemplo, para, tener para explotar, ¿no? Es decir, los recursos que puedan emerger de los mismos, como la leche, la lana, etcétera. Entonces, bueno, es lógico que la sociedad misma exija que, bueno, los daños que los generen los animales tenga que soportarlos quien obtiene beneficios de ello. No se debe entonces a fuerzas incoercibles de la naturaleza o hechos imprevisibles e inevitables de terceros. No estamos ante un caso fortuito, no estamos ante una situación de la naturaleza que es inevitable e imprevisible. ¿Por qué? Porque nosotros, el momento que adoptamos, diríamoslo así, a un animal, el momento que decidimos tener bajo nuestra propiedad a un animal, tenemos conocimiento que el mismo responde de manera inesperada muchas veces. Entonces, también estaríamos, al beneficiarnos, estaríamos admitiendo, ¿no? Que hay aquella posibilidad. Se deben entonces a impulsos internos propios de la naturaleza de los animales. Ellos tienen impulsos, no pueden considerarse casos fortuitos, pese a ser imprevisibles e inevitables. Son muchas veces imprevisibles e inevitables, pero uno ya antes de esto asume ese riesgo, ¿no? Con la diligencia común del custodio, nos dice, ¿no? Continuemos entonces. ¿Qué nos dice el derecho vigente respecto a esta responsabilidad? Aun cuando sean mansos, aun cuando los animales, el animal sea el más amistoso de todos, conservan siempre un carácter fiero y salvaje, ¿no? Al menos quienes tienen gatos comprenderán aquello, ¿no? El momento menos pensado, el gato ya cree que eres su presa de caza, ¿no? Entonces sencillamente te ataca y ya. O el perro, ¿no? Jugando, igual tiene cierto carácter fiero y salvaje que implica ciertas actitudes, bueno, ciertos eventos que generan daño, ¿no? Entonces, hay incluso hasta memes, ¿no? De los que tienen gatos, por ejemplo, y que tienen las manos todas rascadas, etcétera. En ocasiones existen manifestaciones incoercibles de violencia y agresividad física, ¿no? Existen entonces estas manifestaciones de violencia por parte de los animales, ¿no? Estos comportamientos van a ser imputados a aquel que conociendo o debiendo conocer su posibilidad de desarrollo y manifestación se convierta en propietario o simple usuario de los animales, ¿no? Entonces la persona conoce o mínimamente debe conocer de aquellas posibilidades. Y asume a la vez entonces que estos animales pueden generar un daño. Es por esto que se asume la responsabilidad de los comportamientos de los animales. Nuestro Código Civil entonces establece lo siguiente en su artículo 996. El propietario de un animal o quien de él se sirve es responsable del daño que ocasiona dicho animal, sea que está bajo su custodia, sea que se le hubiese extraviado o escapado, salvo que pruebe un caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima. ¿Cómo podría darse, por ejemplo, una situación de fuerza mayor o de caso fortuito, ¿no?
pudieran darse, por ejemplo, en casos de fuerza mayor, ¿no? Una situación de rebelión, digamos, en la sociedad, en la cual se escuchan disparos, se escuchan fuegos artificiales, que pongan nervioso inclusive al animal, ¿no? Y que puedan generar en él mismo reacciones de agresividad. Entonces ahí sí estaríamos ante un caso de fuerza mayor. O el caso fortuito, ¿no? Hechos de la naturaleza, algún terremoto, etcétera, que implique que el animal tal vez pueda generar un daño o que se escape de un determinado lugar. ¿Y por qué? Porque se han caído los muros, que escape del lugar y genere tal vez ciertos daños, ¿no? Como el caso que ya les había comentado que se ha dado en nuestra jurisprudencia de una vaca que termina generando un choque de tránsito en Santa Cruz, ¿no? Continuemos entonces. Entonces revisemos las hipótesis de responsabilidad. No solo el propietario es el que se va a beneficiar, ojo, no solo el propietario va a ser el que va a responder, pueden ser otras personas. No cualquiera responde por los daños ocasionados por un animal. La jurisprudencia italiana distingue dos hipótesis que me parecen interesantes y creo que también pueden ser aplicables a lo establecido por nuestro Código Civil. Una en la que quien se sirve efectivamente del animal obtiene beneficios de su actividad y otra en la que el animal es objeto de custodia y mantenimiento. Entonces son dos situaciones diferentes, ¿no? Es diferente aquel que ¿cómo diríamos? Va a beneficiarse del animal. Por ejemplo, una persona que tiene un rebaño de ovejas y se beneficia con la lana, ¿no? De las mismas, vendiendo, etcétera, etcétera. Pero es diferente a aquella persona que lo tiene para custodia y mantenimiento, ¿no? Para el cuidado. Por ejemplo, si tú dejas a tu perrito al cuidado de alguien más, ¿será responsable la persona que está al cuidado del perrito o será responsable el propietario? Ya que la persona que sencillamente está en custodia y mantenimiento, diríamoslo así, eh, simplemente no se está beneficiando como tal del animal, estaríamos ante una responsabilidad únicamente cuando existe aquella situación de beneficio respecto del animal. A ver, analicemos un poco más. El principio del riesgo de empresa solo opera si está vinculado con un provecho obtenible en abstracto, ¿no? Es decir, si existe algún provecho, entonces, considerado en abstracto y considerado que el animal mismo lo genere, entonces existirá responsabilidad. La responsabilidad por daños causados por animales corre a cargo del propietario del animal, en primer lugar. ¿Por qué? Porque el propietario sí se beneficia del mismo, ¿no? Y además ha asumido el riesgo al momento de, como habíamos manifestado, ¿no? Asume la responsabilidad de aquella actitud que pudiera tener el animal. Se transfiere a un tercero esta responsabilidad solo en caso que el tercero se beneficie del animal. Eso es importante. ¿Podría una persona que no sea el propietario ser responsable? Sí, pero únicamente si esta persona se beneficia del mismo animal, ¿no? Por ejemplo, si yo le he prestado a alguien mi rebaño de ovejas para que posteriormente esta persona se beneficie con, con la venta de la lana, ¿no? Digamos. O si yo ¿cómo diríamos? Soy propietario del animal, pero pese a ello le he entregado a alguien más para que pueda vender la leche de las vacas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ¿puede ser un tercero responsable? Claro que sí, pero únicamente si se beneficia del animal. Entonces, la entrega del animal por razones de custodia, de cuidado, control o manutención no termina siendo válida para transferir el derecho de usar el animal para obtener beneficios, entonces no transfiere la responsabilidad al tercero en caso de generarse daños, ¿no? Muchas veces entonces entregamos a las personas para que cuiden al animal, eso significa que lo están haciendo por nosotros, ¿no ve? Entonces, para que las mismas, qué sé yo, para que bañen al animal, para que, para que lo puedan, qué sé yo, revisar, por ejemplo, en el caso de un veterinario, etcétera, ¿no? Y estas personas simplemente entonces van a hacer un control, un cuidado, una manutención, pero no se están beneficiando como tal del animal, ¿no? No es entonces válida esta situación para transferir el derecho de usar el animal.
Si es que entonces uno no puede usar al animal, es decir, beneficiarse de los frutos que genere el mismo, entonces esta persona no será responsable. Es un aspecto a tomar en consideración. Continuemos. ¿Cómo se exonera la responsabilidad en cuestión de animales, ¿no? En cuestión del daño generado por animales? La hipótesis de exoneración de responsabilidad en caso de daño generado por animales son el caso fortuito y el hecho culposo del damnificado, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, pueden generar el daño que por el animal. Entonces, esto va a implicar también que uno no sea responsable, ya que se ha roto el vínculo de causalidad, el nexo de causalidad. También puede darse el hecho del damnificado, ¿no? Existe un caso en la jurisprudencia internacional, por ejemplo, de un hombre que ingresaba a una propiedad ajena y el perro lo mordió, ¿no? Entonces, esta persona estaba ingresando a una propiedad que no era suya, entonces había imprudencia de la víctima misma en ese momento. Y esta persona demandó, obviamente, al dueño del perro para que le repare los daños por las mordidas del perro. Sin embargo, finalmente se ha determinado que el dueño del perro no es responsable debido a que la misma víctima, al momento de exhibirse ante ese daño, ¿cómo diríamos?, ha cometido o ha incurrido en una actitud imprudente o negligente, ¿no? Imprudente es lo más correcto. El caso fortuito es referible a toda hipótesis en la que falte cualquier razón de imputabilidad jurídica del daño al sujeto que tiene en custodia, que tiene la custodia y la utilización del animal. Por ello comprende también el caso de la culpa exclusiva del damnificado, ¿no? Entonces, reiteramos lo que habíamos manifestado. Recordemos que el caso fortuito implica la intervención significativa de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor implica la interrupción ordinaria del orden causal por la mano del hombre, ¿no? Esto ya lo hemos analizado, entonces solo estamos recordando. El hecho del damnificado implica su exposición al riesgo. Para terminar esta temática de la responsabilidad de la responsabilidad por daños generados por animales, consideremos estos aspectos. En primer lugar, no importa la especie del animal, lo que es relevante es la incidencia causal de su presencia, ¿no? Que el animal sea la causa del daño, que genere el daño como tal, entonces. No importa si sea un animal silvestre, no importa que sea un animal doméstico, incluso si estamos ante un animal silvestre que pertenecía a alguien, estamos pues ante una situación de antijuridicidad mayor, ¿no? Todavía. No cobra relevancia tampoco el comportamiento del animal, sino el hecho material realizado por este, vale decir, el hecho de que el incidente haya ocurrido a causa del animal independientemente de su conducta, ¿no? No importa, ¿no? Ay, mi perrito, no creo, ¿cómo pues? Mi perrito es un amor. No, ¿no ve? O sea, no importa cómo sea, cuál sea la conducta comúnmente de este animal, sino que lo importante es el daño que se vaya a generar. No es suficiente la prueba de haber usado la diligencia común en custodia del animal, sino que es necesaria la prueba del caso fortuito, ¿no? Entonces uno no se va a eximir de la culpabilidad demostrando que, bueno, ha llevado al perro con bozal o que el animal se encontraba con correa, pero pese a ello ha generado el daño. Entonces no importa que uno tenga cierta diligencia. ¿Por qué? Porque estamos ante efectivamente una responsabilidad objetiva, ¿no? Aunque, bueno, bueno, siempre existen perspectivas diferentes, pero la más aceptada es que estamos ante una responsabilidad objetiva, responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué? Porque no se analiza la culpa del agente del daño. En la jurisprudencia al menos nos ha dicho que entre el choque de un vehículo y un animal doméstico se resuelve en igual eficacia de las presunciones de responsabilidad. Puede ser que, por ejemplo, alguien deje su automóvil mal estacionado y el automóvil caiga, baje la cuesta y otra persona se le ha escapado el animal choque contra el automóvil, entonces se han generado daños tanto al animal como
como al automóvil. Entonces, esto va a generar que las presunciones de responsabilidad se den para ambos casos. No es responsable tanto el dueño del coche como el dueño del animal. Entonces, de esta manera hemos terminado. Vamos a empezar ahora a analizar la responsabilidad por custodia de una cosa, ¿no? Vamos a revisar. Ya que hemos revisado entonces la responsabilidad por los daños que generan los animales, revisemos la responsabilidad que surge por las cosas en custodia. Ya que el propietario de una cosa obtiene utilidad de la misma, responde por los daños causados por esta cosa, si no prueba que el daño dependía de eventos imprevisibles e inevitables, ¿no? Y esto lo confirma el artículo 995 de nuestro Código Civil. Esta configura, según la jurisprudencia italiana, una responsabilidad presunta, o mejor, una verdadera y propia hipótesis de responsabilidad objetiva respecto al comportamiento negativo del agente del daño. Si es que uno, entonces, no va a, ¿cómo diríamos?, otorgar el cuidado necesario sobre el bien, y también, sí, sobre una actitud negativa nos manifiesta, ¿no? Esto al menos se va a evidenciar más en la especie, que es la responsabilidad por ruina de edificios. Pero a ver, analicemos un poco más. Nuestro ordenamiento jurídico entonces establece finalmente que quien tenga una cosa inanimada en custodia es responsable por el daño ocasionado por dicha cosa, a menos que pruebe caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la víctima. ¿Cuáles son los eximentes de responsabilidad entonces? Considerando su carácter objetivo, los eximentes de responsabilidad, como habíamos manifestado ya, van a ser el caso fortuito o la fuerza mayor. La culpa de la víctima también puede romper el vínculo causal entre el agente del daño y el daño del mismo, ¿no? Y el daño mismo, ¿por qué? Porque puede suceder que un automóvil esté estacionado y un ladrón, por intentar robar las llantas, por ejemplo, termine por robar repuestos, etcétera, termine atropellado por ese mismo auto. Entonces, en ese caso estaríamos ante una culpa de la víctima misma, ¿no? Ante una actitud negligente de la víctima misma. En este caso, en el ejemplo que hemos manifestado. De igual manera, puede eximirse de responsabilidad en caso de existir fuerza mayor o caso fortuito. Imaginemos un terremoto sumamente fuerte o un sismo sumamente fuerte que haga que las macetas que se encuentran en mi ventana caigan hacia la calle, cayendo sobre una persona, cayendo sobre un automóvil, cayendo sobre un animal de otra persona, generando daños. ¿No ve? En este caso, obviamente, habría una ruptura del nexo causal. ¿Por qué? Porque la relación de causa y efecto no iba a ser aquella. Es decir, lo que ha determinado el daño mismo es la situación de caso fortuito, ¿no? El caso fortuito. Es decir, el sismo, es decir, este evento de la naturaleza. Por último, la culpa del tercero también eximirá de responsabilidad, ¿no? Lo que ya habíamos manifestado. Ah, no, esto es la culpa del tercero, perdón. La culpa del tercero también puede ser responsabilidad. Esto lo recordemos, que la culpa de un tercero implica determinar o demostrar que una tercera persona ha sido el responsable, ¿no? Es decir, que no ha sido generado por la cosa misma, en mérito a la dinámica misma de la cosa. Eso que vamos a ver en un momento más. Puede suceder, por ejemplo, en el mismo ejemplo que dábamos, ¿no? El ladrón que está robando ciertos repuestos de un automóvil genere que el automóvil termine poniéndose en marcha y atropella a varias personas o choque con otro automóvil. Y esto puede generar también, entonces, esto va a implicar una responsabilidad de un tercero, es decir, no va a ser responsable ni el propietario, ni tampoco va a ser responsable la víctima, ¿no? Va a ser una tercera persona que ha roto el vínculo causal. Recordemos entonces que no se está realizando un análisis de la culpa, ¿no? Estamos ante una responsabilidad civil objetiva. Cosas que generan responsabilidad. ¿Qué cosas generan responsabilidad? Las cosas que generan responsabilidad por su custodia no necesariamente requieren una relación contractual previa, eso es algo importante.
Es decir, no es necesario que tengas una relación de comodato, es decir, que estés prestando o préstamo mutuo, no es que estés prestando un bien como tal. Eh, no es que estés, hace un momento dije comodato respecto a un ejemplo de una, de un ganado, ¿no? No es comodato, es préstamo por si acaso. El comodato es sobre bienes inmuebles. Es una precisión que tengo que realizarla para que no incurran en eso. Comodato es un préstamo, digámoslo así, sobre bienes inmuebles. Préstamo o mutuo también se llama, se va a dar sobre bienes muebles. Entonces, volviendo ya a lo principal, no es necesario entonces que haya una relación previa, algún contrato, ¿no? Entre las personas, entre la víctima y la persona que es propietaria del bien. Es decir, que cualquier relación entre la cosa y el sujeto en la que exista un deber de control y disponibilidad puede generar una imputación de daños al individuo por la cosa, ¿no? Cualquier relación de la cosa, qué sé yo me pongo mal una determinada vasija, se encuentra en mi estante, en la parte de arriba, la pongo mal, esta cae, genera un daño a alguien, cae sobre alguien, obviamente soy responsable por ello. La cosa puede ser cualquier bien mueble o inmueble. Dentro de los inmuebles al menos está la ruina de edificio, que es una especie de la responsabilidad por la custodia de cosas, que vamos a ver en un momento más. ¿Cuál es el fundamento? Se fundamenta en dos elementos, entonces, la responsabilidad sobre las cosas en custodia. En primer lugar, la verificación del daño en el ámbito del dinamismo de la cosa y del desarrollo de un agente dañoso surgido en la cosa, ¿no? La cosa muchas veces por su dinámica misma, por su razón de ser, genera ciertos daños, ¿no? Entonces, este es el primer fundamento, que la cosa puede desarrollarse a tal punto de volverse un agente dañoso, ¿no? Una causa de un daño. La existencia de un poder físico efectivo de un sujeto sobre la cosa es el segundo fundamento. Se requiere que alguien tenga un poder sobre esa cosa. No necesariamente en el momento, ¿no? No es que estoy con el balón y pateo el balón y rompo algo, no. Es que tengo el balón y que sencillamente lo puedo dejar en algún lugar y este balón mismo genere un daño. En un momento vamos a aclarar un poco más. Este poder físico incorpora entonces el deber de custodiar la cosa, es decir, vigilarla para que no produzca daños a terceros. Nosotros, respecto de las cosas que tenemos entonces que tener cierta vigilancia, ¿no? Para que tampoco genere daños. Aspecto importante. Vamos a dar unas últimas consideraciones para entrar posteriormente a la responsabilidad por ruina de edificio. La relación con la cosa tiene que ser estática, nos dice, ¿no? Si el comportamiento humano activo determina el daño, se aplica una responsabilidad subjetiva, ¿ya? Es decir, se aplica esta regla que habíamos visto, ¿no? Aquel que genere daño con su conducta culposa debe reparar el daño. Entonces estamos ante una cosa estática que genera daño. Esto que puede ser totalmente posible. La responsabilidad por cosas en custodia hace referencia al daño causado por la cosa libre de operar por efecto de su dinamismo natural, independientemente del obrar de quien la custodia, ¿no? No es necesario entonces que intervenga el dueño de la cosa para generar el daño. Será la cosa misma la que genere el daño y ante este daño generado por la cosa existirá esta responsabilidad. La responsabilidad por ruina de edificios, a la que ya hemos referido hace un momento, va a obedecer a un principio de especialidad de este tipo de responsabilidad, por lo cual lo vamos a analizar en un momento más. Todavía existen perspectivas diferentes, ¿no? Unos establecen que se trata de una presunción de culpa porque debería haber esa vigilancia y otros nos dicen que estamos ante una responsabilidad objetiva. Pero la perspectiva más aceptada es que estamos ante responsabilidad objetiva. Y bueno, también nuestro Código Civil, como nosotros podemos ver, nos establece, ¿no? Quien tenga una cosa inanimada es responsable del daño ocasionado por dicha cosa. ¿Verdad? De esta manera, entonces, hemos terminado esta segunda parte de los daños por el hecho de una cosa.